World of Warcraft. No les voy a mentir, no lo jugué, pero sí sé básicamente un poco lo que se trata el juego. Pero no es referente a lo que les voy a hablar. Les voy a hablar lo que pasó en World of Warcraft. Sé que normalmente yo no me dedicaría a hablar de cosas así, porque muchos piensan que soy un tipo serio y que básicamente siempre tengo que hablar de tragedias, de masacres o de cosas que son realmente turbias. Y no, no soy tan así, ¿ok? Me gusta informarme, me gusta investigar y me gusta estudiar. Entonces, hay ciertos temas que a mí me interesan muchísimo. Y hay cosas que a veces pueden escalar a niveles que uno no piensa. Y les voy a hablar de la plaga real que ocurrió en World of Warcraft. Literalmente, una epidemia ocurrió en World of Warcraft y es muy similar a lo que pasó con el coronavirus. Así que vamos a ver las similitudes, vamos a hablar. Yo no soy tan bien informado, ¿ok? Por eso voy a ocupar un video de Shadow. Buen canal, lo recomiendo, muy bueno, divertido, narraciones increíbles. Vamos a continuar con esto. Aquí estamos. Ya, World of Warcraft. Warcraft, Esto el fue una MMO más actualización. conocido y Se jugado supone del... que hicieron un efecto de estado en el cual es como tipo una enfermedad que cuando tú golpeas al jefe te enfermas, ¿ok? Te da como una tipo maldición o efecto. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Después de ocurrir esto, básicamente ocurre un sangrado y el personaje se sangra hasta morir o pierde cierta cantidad de daño. ¿Qué es lo que pasa? Ocurrió un glitch y este glitch le afectó a las mascotas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con que afecta a las mascotas? Pues quedó la zorra básicamente porque eso significa, el efecto duraba 5 segundos. Entonces, en esos segundos, si alguien guardaba la mascota, salía, llegaba a una zona poblada, este efecto tenía el efecto de básicamente multiplicarse. O sea, si tú estabas cerca de otra persona, podías contagiarlo. Si estabas cerca de un NPC, podías contagiarlo. Si estabas cerca de otras cosas, también. Entonces, básicamente aquí ocurrió la zorra, un glitch. Se supone que esto afectaría solo la zona del jefe, pero no. Como básicamente está este fallo de que también enferma las mascotas, pues quedó la zorra, sí, de verdad. Pues bélico pensar todo del esto. mundo. Acaba de actualizarse la versión 1.7, con Ahí cientos de estamos. jugadores deseosos de probar la nueva mazmorra de alto nivel que se había Sí. introducido para los Esta jugadores mazmorra es más la que experimentados, tiene. Está la como enfermedad. mazmorra de Zul'Gurub. Un lugar tétrico y desolado que es el lugar de Es una muy antigua curioso. tribu de trolls de la jungla que venera a un antiguo dios de la sangre conocido como el poderosísimo Arkan, el Claro. desolla almas. Como era de esperarse, la batalla contra el poderosísimo dios arcano no era fácil, Sí, ya bueno. que él infligía efectos de estado tan molestos como extraer sangre y causar locura. Sin embargo, el problema más grande que este jefe infligía era la conocida como sangre corrupta, Ahí lo está. que nada Este es el efecto. El efecto se llama sangre corrupta. Este efecto es lo que yo le explico. Dura 5 segundos y afecta y te quita cierta cantidad de vida. Pero a los que tengan, obviamente, menor vida, pues sabía que los este mataba simple directamente. problema de estado, que no duraba más de 10 segundos, se convertiría en la primera plaga virtual Sí. existente en el mundo. Causaría caos y pánico, llenaría las calles de las ciudades con Ah, sí, cadáveres de y le verdad. daría a algunos jugadores la capacidad de trolear como nunca lo habían hecho. Esta es la historia del incidente más grande de World of La plaga de Warcraft, sangre la corrupta. plaga de sangre Sí. corrupta. No, es bélico pensar que de verdad esto y todo el efecto y todo lo que pasó ocurrió de verdad. Y no, no fue De bonito. buenas primeras, sangre corrupta no era más que un simple problema de estado Bueno, ahí dice, genera tanto daño, 200. pasajero que duraba 10 segundos de duración, que lo que haría sería quitarte entre 250 a 300 puntos de daño Claro. por cada segundo que la llevaras puesta. Para los jugadores que por lo general tenían entre 4000 a 5000 puntos de HP, esto no significaba gran cosa. Pero resulta que una de las particularidades de este problema de estado es que podía contagiarse a otras personas que estuvieran alrededor tuyo en el momento de ser infectado. Se supone Fíjate que que, cualquiera que ¿cuál es el tuviera el problema? problema de estado El problema es que no hubiera, mira, el problema no hubiera escalado tanto si solamente fuera los jugadores. Porque los jugadores, claro, se mueren algunos, pero está bien. Pero el problema es que se transmitía a los NPC. Y los NPC, básicamente, creo que tenían otro bug que básicamente hacía que ese efecto no se fuera. Porque no son jugadores. Entonces, básicamente, el efecto se bugueaba. Entonces, estaban eternamente con ese efecto. Y más encima, lo otro. Entonces, de verdad, por eso que te digo que esto fue un no glitch debería de pasárselo a que nadie casi fuera mata de el juego. Zul'Gurub,
que es donde únicamente te podías infectar. Que verdaderos cazadoras también podían contraer la enfermedad. Y como la enfermedad era contagiosa para todos los que estaban cerca, No, si era, tu mascota por podía eso te volver a digo, contagiarte la condición hay de que vuelta ver como tú estas a cosas, ella. y están Pero lo más grabadas, por lo importante menos. que esto, También es eso que es muy tú bueno. podías guardar a tu mascota en el inventario Mucha y gente podías utilizó hacerlo con la esto como un, básicamente, un ejemplo de pandemia. O sea, no solo como un ejemplo de pandemia porque sí, funcionaba con la pandemia, sino que además era muy útil porque esto es en un juego, po. Al no ser la vida real, estudiarlo dentro de un juego es mucho más fácil y es mucho más seguro. Entonces, de verdad, mucha gente que era investigador o le interesaba el tema este, investigó este caso y este sigue siendo un caso de estudio hoy en día. la plaga puesta si lo guardabas en menos de 5 segundos. Por lo que la gente inadvertidamente que hizo esto, cuando terminaron la pelea contra Apgar, el de Soya Alba, Y guardar luego las iban a mascotas. áreas pobladas llenas de NPCs y jugadores, cuando volvieron a activar a sus mascotas, ahí fue cuando se desató el pandemonium. De pronto, las mascotas infectaron de vuelta a los jugadores, quienes luego infectaron a otros jugadores que tuvieran cerca, y, además, Perfecto. Como la... Te lo voy a ir explicando yo. A ver, no sé si tengo acá... ¿Esto tiene Paint? Voy a verificarlo. Paint. ¿Lo tiene? Ah, sí tiene. Lo voy a ir explicando. Así más fácil. Veamos si se puede. Ahí está. Aquí tengo el Paint. Ya, esto es lo que pasa. Tenemos al jugador y tenemos a la mascota. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Básicamente, pasan los primeros 5 segundos aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Como esto afecta a todo el que esté alrededor, eso significa que los 5 segundos pasan a otra vez a él. Ya, entonces son 5 segundos, se acaba, vuelve a afectar a la mascota porque, oh sorpresa, está cerca del jugador. Entonces vuelve a hacer lo mismo. Y así es un ciclo infinito. Básicamente esta enfermedad jamás se iba. Ese es el por qué era tan difícil pasar esto, porque básicamente, literalmente estaba así como todo el rato así. Otra vez contagiado, otra vez y otra vez y así. también infectaban a los NPCs, Hasta que te mataba. que también No podían importa cuánta vida contraer la estuviera. enfermedad. De un momento a otro, todas las ciudades importantes del juego tenían a Mira, todos los fíjate. jugadores con la plaga de sangre corrupta. Y es aquí La cuando tiro las cosas contagiaba. empiezan a Ah, ponerse sí, una cosa raras. bruta. Porque si bien la plaga era virtual, epidemiólogos de varias partes del mundo empezaban a hacer estudios científicos reales de alto calibre académico Echaron, po. sobre cómo esta epidemia se estaba propagando, ya que las epidemias Irónicamente, reales- de esto sacaron bastantes cosas que sí pasaron con el coronavirus. Ustedes dirán, ¿pero por qué lo relaciono tanto? Porque hay cosas que pasaron. Por ejemplo, lo que hicieron los programadores, dijeron, oye, vamos a poner este juego en cuarentena. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron zonas de cuarentena. Pasó lo mismo con el coronavirus. Existían los alborotadores, gente que literalmente se enfermaba, se saltaba estas restricciones e iba a otros lugares contagiando a otra gente. Lo mismo que nos pasó. Gente que básicamente se pasaba por los huevos todas las medidas y básicamente contagiaba más, hacían reuniones que eran con más personas que básicamente se contagiaba. Bueno, me acuerdo de que incluso en Chile nos pasó que hubo un imbécil que fue a celebrar un cumpleaños, o sea, era uno de un cargo, no me acuerdo si era un presidente, un alcalde, tenía ese cargo y se fue a hacer una fiesta, que no era un cumpleaños, era una fiesta, con sus compañeros. Sabiendo que él mismo dijo, wey, manténgase en cuarentena. Este cabrón se fue a hacer una fiesta con sus amigos. Entonces, por eso te digo, este caso de estudio fue muy útil para entender muchas cosas y que existe, sí, el grupo de alborotadores que siempre va a estar los otros que son gente literalmente voluntaria que se vuelven como los doctores y otra gente más que son básicamente los pacientes cero. Pero muy sí, difíciles de predecir y controlar cómo se van a desarrollar, por lo que este era un escenario perfecto para investigar la evolución de una plaga en un entorno seguro. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse aún más extrañas, porque el comportamiento psicológico de los jugadores cambió radicalmente en relación a la enfermedad. Hay anécdotas de personas que se dice que recorrieron el largo y ancho del mundo del juego para advertir a las personas y a la población que aún no habían sido infectados del inminente peligro que se estaba desatando de las poblaciones infectadas. Los cadáveres de los jugadores de bajo nivel se contaban por miles, y los huesos de sus personajes llenaban las calles de los centros urbanos más importantes. Esto es porque la plaga era de nivel alto y sus personajes morían más rápido de lo que podían curarse. Otros jugadores incluso fueron benevolentes y ofrecieron curación gratuita a cualquiera que estuviera infectado con la plaga, aún a riesgo de que pudieran infectarse ellos mismos. Y se cree que este comportamiento, similar al de los médicos en la vida real, realmente ayudó a que la plaga se propagara aún más.
al tener a las personas infectadas vivas por más tiempo. Y por último, estaban los hijos de su puta madre que se dedicaban a expandir aún más la enfermedad, yendo a núcleos urbanos donde no había gente infectada y esparciéndola con las mascotas a toda la gente que pudiera. Lo que daba ideas interesantes a los científicos sobre cómo personas dedicadas a expandir el terror, cuyo nombre no vamos a decir aquí, podían hacerlo ellos mismos en un entorno real. Además, hay otro tipo de plaga que está asolando a la sociedad actualmente. Así es, la plaga de diferentes para cada plataforma. Pero si me quedé callado, es que él explica muy bien, entonces de verdad me quedo embelesado. Entonces, eso es lo que pasa. Literalmente pasó exactamente lo mismo que yo le decía. Poblaciones urbanas más grandes, lo cual es un increíble paralelismo al papel que jugaban los viajes aéreos en la rápida propagación a nivel global del síndrome respiratorio agudo severo, o SARS para abreviar, mientras que las mascotas infectadas se parecían mucho a como los patos reales, vectores asintomáticos de la gripe aviar, también transmitían la enfermedad. Los comentarios de los jugadores no se hicieron esperar, debido Es a que curioso cómo todo existe este paralelismo tan curioso. millones de jugadores en todos los servidores del juego acabaron muertos, llenando los pisos y las calles con cadáveres, de forma muy similar a como lo hizo la peste negra en el año No, sí, es curioso. Blizzard intentó frenar el avance de la enfermedad con, no me lo vas a creer, Cuarentenas reales dentro del juego, pero como suele pasar en la vida real, la No se enfermedad vio. terminó saliéndose de control y Básicamente, terminó dándoles por el algunos dirán, ¿qué pasó al final entonces? Bueno, lo que pasó al final fue que básicamente el juego tuvieron que apagarlo durante un tiempo, poner una actualización, un parche y borrar esta enfermedad porque ya no había manera de resolverlo, porque ya el bucleo era muy difícil, entonces lo que hicieron fue básicamente borrarlo por completo y hacer como un recero. el culo a todo el mundo, lo que de hecho refleja muy bien las expectativas que se tienen sobre la propagación de una epidemia en el mundo real, No sé ya cómo que te- los virus altamente contagiosos se consideran que su propagación a escala global termina Es siendo muy fácil. totalmente inevitable. Los países podían cerrar aeropuertos, fronteras y pasos terrestres, y aún así un hijo de puta infectado encontraría la forma de saltarse las regulaciones de seguridad y terminaría infectando a todo el mundo, por lo que se considera que estas medidas únicamente solo pueden retrasar el virus, más no detenerlo por completo. El pandemonium fue tal que otro tipo de plaga muy distinta empezó a asolar a los foros y servidores del juego, ya que la gente a menudo confundida de lo que realmente estaba pasando, empezaba a difundir información falsa y errónea por todas partes sobre lo que era la enfermedad y cómo se propagaba. Se decía que algunas personas se dedicaban a mentir diciendo que quienes contraían 3 veces la enfermedad y lograban curarse de ella, desarrollarían Eran hijos de puta. anticuerpos e Literalmente inmunidad difundían cutánea, mala información. mientras Que otros se podrá, esto dedicaban también pasa en la vida real. Los noticieros no son infalibles, se equivocan. Hay veces que toman una información, no la leen y básicamente transmiten información falsa. No porque quieren, sino porque lo leyeron a la rápida. Y la noticia siempre ha sido así, siempre ha sido rápida. Y debido a eso, pues bueno, mentir para que mala más información gente terminara aparece. infectada o infectar a otros. Y es que hasta cierto punto es cierto que las plagas no solo existen en el ámbito biológico, sino también en el informativo y propagandístico, ya que los rumores, la desinformación y los fake O sea, news mucho, en este caso muchísimo. también juegan un papel importante. Eso en existe también la guerra de relaciones y el informaciones, comportamiento de la gente ante la que enfermedad. son básicamente Y sí, inventar una vez información en para que la vida gente se real también asuste. se dan todos estos Así como decir, comportamientos. no, ¿sabéis qué? Mira, te voy a dar un ejemplo muy básico de guerra de información. No, ¿sabéis qué? Mira, justo ahora China explotó un barco carguero de Estados Unidos que llevaba armamento de un, yo qué sé, F-16, algo así. Y claro, los de China podían decir, no, eso es noticia falsa, que esto, que lo otro, que ta. Obviamente que es falsa la noticia, pero claro, al que te lo lea un noticiero, tú te lo vas a creer. Pero también puede, pero eso ha pasado. Eso ha pasado. Muchas veces. Por ejemplo, Estados Unidos para meterse a algunas guerras inventaba o fingía autoataques, que eso se llama ataque de falsa bandera, que básicamente lo que hacen es autoatacarse para básicamente tener un, comillas, motivo para ir a una guerra. Y obviamente aprovecharse, no son idiotas, saben que en una guerra todo vale, así que todo, Ya que en plena era digital, la desinformación es probablemente una de las infodemias más comunes de todas. Literalmente sorprendente como lo que debería de haber sido un detalle menor y sin importancia en el juego, acabó por convertirse en lo que sería la primera gran epidemia en el mundo online. Al final del día, Blizzard, para detener la incontrolable plaga, necesitó reiniciar por completo los servidores del juego y arreglar el glitch que hacía que las mascotas pudieran infectarse, limitando a la plaga únicamente a la mazmorra de Sulguru, y acabando por fin con la primera, más grande y demencial plaga que alguna vez se haya visto en videojuegos. como de verdad
ocurrió algo tan, pero tan bélico.